¿Cómo estáis viendo la campaña? Bueno, en primer lugar, muy buenos días, Luis, y agradecerte a ti, al Periodista Digital, como siempre, el invitarme. Para mí es un honor acompañaros. Pues yo estoy viendo la campaña con gran interés y creo que con un interés también a nivel nacional, incluso, porque tú me preguntabas muy bien pues cómo están los otros contrincantes electorales de otras formaciones políticas a nivel madrileño, pero estamos viendo que quien ha incidido directamente en la campaña es el señor presidente del gobierno, el señor Sánchez, que parece que está boicoteando permanentemente la campaña de su propio candidato, del señor Gabilondo, además de hacer una campaña anti-PP, anti-Madrid, anti-presidenta Isabel Díaz Ayuso, y creo que los madrileños van a visualizar que de verdad el resto de oponentes políticos y de adversarios políticos no están trabajando para realizar una campaña en interés de los madrileños en la lucha contra la pandemia, en la recuperación económica, en la prosperidad y en las medidas en el ámbito sanitario, educativo, de ciencia, de investigación, en políticas económicas, industriales o de comercio, sino que están simplemente atacándose entre ellos y que, como el señor Sánchez, repito, lo que está haciendo es desbaratar la propia campaña del señor Gabilondo, que dice que no va a subir impuestos, que nadie se lo cree, porque el Partido Socialista siempre sube impuestos, pues viene el señor Sánchez y la señora Montero a decirle al señor Gabilondo que subirán los impuestos. La señora Mónica García está en la contradicción permanente. Yo creo que Más Madrid, que es el ala marxista de Unidas Podemos, es una formación política que ha estado permanentemente boicoteando y yendo en contra de todas las iniciativas de Isabel Díaz Ayuso, como pudimos ver con el Hospital Zendal, que ahora es una realidad de éxito, y por la señora Mónica García y por Más Madrid, desde luego no lo habría sido. Alicia, en el caso de Gabilondo la campaña se le va a hacer muy larga porque ha dicho que, en contra de lo que ya había dicho antes, amenazando con subir los impuestos, ahora dice que hay que bajarlos, o por lo menos que no los va a aumentar durante estos 2 años que queden hasta las próximas elecciones. Ya Sánchez ha ido y y la misma ministra de Hacienda le han dejado con el culo al aire. Le han dicho que efectivamente que no, que Europa obliga, siempre se escudan en Europa, ¿no? Que Europa les obliga a subir los impuestos y que efectivamente en Madrid van a subir los impuestos. ¿Qué impresión nos da? O sea, ¿qué credibilidad puede tener Gabilondo cuando su propio jefe de filas le desmiente? Pues ninguna credibilidad, Luis, lo estamos viendo permanentemente. ¿Quién le realizó la lista electoral al señor Gabilondo? Se la hizo Moncloa y se la hizo el señor Redondo y el señor Sánchez. Ellos tenían un interés claro en que Madrid se perdiera la hegemonía del Partido Popular, porque el señor Sánchez y Moncloa solo están pensando en el poder y están pensando en permanecer en el gobierno de España a costa de lo que sea y contra quien sea. Por tanto, por eso le hicieron la lista al señor Gabilondo y por eso ahora le están enmendando la plana al señor Gabilondo, que, por cierto, tampoco dice la verdad el señor Gabilondo del Partido Socialista, porque ¿cómo nos vamos a creer los madrileños que ahora el señor Gabilondo nos quiere dejar no subir los impuestos cuando hace muy pocas semanas presentaron una propuesta junto con Más Madrid para incrementar en 3.600 millones la presión fiscal a todos los madrileños? Esto me recuerda, Luis, aquello de el no podré dormir del señor Sánchez si Iglesias viene a mi gobierno. Al cabo de pocos días estaba en su gobierno. Pues esto es lo mismo. Nadie se cree que el señor Gabilondo no vaya a subir los impuestos, porque sabemos que el señor Sánchez es quien manda, sabemos que lo que quieren es subir los impuestos, pero desde aquí quiero trasladar a todos los madrileños, tranquilizarles, que el Partido Popular y la presidenta Isabel Díaz Ayuso no va a permitir que se suban los impuestos en un momento además de grave crisis económica, en una pandemia sanitaria en la que lo que tenemos que hacer es bajar los impuestos, ayudar a los madrileños a recuperar el sector de la hostelería, el comercio, la actividad industrial, porque Madrid es la única comunidad autónoma que con esa bajada de impuestos y con permitir que la actividad comercial y la actividad de la hostelería esté abierta, es la única que está creciendo en España. Fíjate, Luis, el último trimestre un 4,4% de incremento del PIB, mientras el resto de comunidades autónomas están perdiendo empleo y están además perdiendo capacidad y riqueza. A Gabilondo no le sale una, Alicia, porque incluso miente con respecto al tema de la pandemia y hasta Neutral tiene que salir a desmentirle. Hasta Ana Pastor ha tenido que salir a decir que es mentira que hubiera un 54% más de riesgo de fallecimiento por COVID en Madrid que en el resto de España. Que te desmienta Neutral ya es para Es muy coger las cosas e significativo, irse. ¿verdad, Luis?
Es muy significativo, que te desmienta Neutral, como bien decías, es muy significativo, pero es que a mí me parece de una indecencia y de una falta de respeto político y de decencia política la del señor Sánchez, que hace unos días venga a contarnos a todos los españoles que en agosto vamos a tener el 70% de la población vacunada, que al día siguiente se suspenda una de las vacunas como AstraZeneca y no diga nada ni haga nada en días, que ahora tengamos el problema de la vacuna Janssen y que a lo único que se dedique el señor Sánchez es a mentir con los datos de la Comunidad de Madrid y además sin ser capaz de dar unos datos alternativos reales y sin disculparse ante todos los madrileños. Yo creo que eso es una clara indecencia política del señor Sánchez, que está demostrando que es capaz de todo y que está demostrando también que están muy nerviosos ante el posible crecimiento del centro derecha y del proyecto liberal de Isabel Díaz Ayuso, que él ha intentado atacar permanentemente y que se ha demostrado que ha sido un modelo de éxito en la lucha contra la pandemia, porque somos los que buscamos los test de antígenos, el proyecto Vigía, los que fuimos a buscar el material a China con más de 24 aviones, todo eso teniendo en contra al gobierno del señor Sánchez. Y los que hemos conseguido hospitales de éxito como el Zendal o el IFEMA de manera provisional y hemos conseguido bajar la tasa de incidencia conciliando la actividad económica y la actividad empresarial. Eso Sánchez parece que no nos lo perdona, parece que no perdona que Madrid sea un modelo de éxito y yo creo que está demostrando su desesperación ante una falta clara de responsabilidad política, mintiendo sobre los datos, no diciendo la verdad y, desde luego, además, quedando claramente en evidencia ante todos los españoles. Desde luego, lo has dicho tú muy bien y solo puedo reiterar tus palabras. Es una absoluta hipocresía política, hipocresía electoral, que esta formación política que va de la defensa del feminismo radical, que yo no comparto en absoluto, su feminismo es un feminismo, Luis, de privilegios, es un feminismo de desigualdad, es un feminismo en perjuicio de los hombres. El feminismo que crea el Partido Popular, el feminismo liberal, es el feminismo de oportunidades y de igualdad, en el que consigamos avanzar en la igualdad real entre hombres y mujeres, pero sin cuotas, sin privilegios que discriminen a los hombres, es decir, valorando el esfuerzo, valorando la libertad y valorando la capacidad de las mujeres, que así es como hemos conseguido las mujeres del Partido Popular y millones de mujeres en España progresar y tener las cuotas de poder adquisitivo y de presencia en el mundo laboral, que desde luego nos queda mucho por realizar, pero no con el feminismo discriminatorio y populista del sí es sí o el feminismo de privilegios a la mujer que defiende la señora Mónica García. Y lo decías de una manera muy clara y exponente, el hecho de que presente un IVA reducido para los productos de higiene sanitaria femenina, pero en cambio esté presentando un machazo fiscal a las rentas medias y a las rentas que ellos dicen, entre comillas, que son altas, que nos van a afectar a todos los madrileños, demuestra que desde luego con un proyecto pseudo-marxista, con un proyecto de izquierdas radical como el de la señora Mónica García, lo único que haría es incrementarse la pobreza y lo único que haría es incrementarse la desigualdad en una de las comunidades, la comunidad que más crece, pese a ellos, gracias a las políticas económicas liberales y de bajadas de impuestos de Isabel Díaz Ayuso y del Partido Popular. Porque hay que repetirlo, es decir, ellos registraron Errejón, que parece que es el Podemos bueno, yo de bueno todavía no le he encontrado nada, registraron con Gabilondo un hachazo fiscal de 3.600 millones de euros en impuestos, 1.066 euros más por cada contribuyente. Y van por ahí haciéndole creer a las mujeres de que le van a poner un IVA súper reducido para acabar con la pobreza menstrual. Es una enganifa. Es decir, por un lado, lo que te quitan por un lado, lo que te dan por un lado, te lo quitan por el otro, evidentemente. No, Luis, lo poco que te quitarían por un lado, porque la reducción de ese IVA en los productos de higiene femenina supondría una reducción mínima frente al hachazo de más de 1.060 euros, como yo te explicaba antes, esos 3.600 millones que entre el señor Gabilondo y la señora Mónica García, presentado en la Asamblea de la Comunidad de Madrid para debatirse, querían incrementar en 3.600 millones, que suponía pues más de 1.000 euros por cada contribuyente madrileño. Por tanto, es lo de siempre de la izquierda, es su discurso moralista, su discurso en frente de la lucha a la desigualdad a través de quitarles lo que más tienen a los ricos, cuando es mentira, porque el ejemplo más evidente del señor de Vallecas, que ha acabado viviendo en Galapagar, yo creo que es una expresión muy gráfica de qué es lo que ha hecho un líder de la izquierda, un líder en este caso de Unidas Podemos y de Más Madrid, cuando ha accedido
a la vida pública, a vivir de la casta de la que tanto criticaba y a contradecirse permanentemente en todos aquellos postulados moralistas que nos vendían. Yo creo que estamos en la hegemonía cultural de la izquierda permanentemente, Luis, en que parece que ellos son los moralmente buenos, los que moralmente están luchando contra la pobreza y contra la desigualdad, y eso es falso, es radicalmente falso. Quien de verdad lucha contra la pobreza y contra la desigualdad es quien crea empleo, quien crea oportunidades, quien baja impuestos y quien establece todas las medidas liberales para que de verdad pueda haber crecimiento de la actividad productiva. Alicia, en relación al tema del COVID, ¿cuáles van a ser los próximos pasos? Visto que, bueno, el tema de la vacunación a trancas y barrancas, pero va, va con velocidad de crucero. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué respuesta le vas a dar a los hosteleros que quieren todavía más libertad? Y sobre todo los ciudadanos, queremos menos restricciones. Ya estamos hartos de estar secuestrados por los políticos, no por la pandemia, por los políticos. Ayer le gritaban a Revilla, le gritaban viva Ayuso, los hosteleros cántabros. Pero aquí en Madrid todavía estamos cansados ya de las restricciones. ¿Qué medidas vais a implementar para que poder ya volver que nos devuelvan nuestras vidas? Yo entiendo, Luis, que de verdad para los madrileños, para todos los ciudadanos en general, está siendo muy difícil. Llevamos más de 1 año y medio de pandemia y está siendo muy difícil convivir con unas medidas desde el confinamiento hasta las restricciones de nuestros derechos fundamentales, como tú dices muy bien. Y, por ejemplo, el más exponente en estos momentos es el toque de queda, ¿no? Que a partir de las 11 de la noche, pues en Madrid o en otras comunidades con otros horarios, pues no se pueda realizar el ejercicio del derecho fundamental de la libre circulación de los ciudadanos. Pues mira, nosotros hemos realizado las siguientes medidas. En primer lugar, nos adquirimos el material sanitario, como bien saben los madrileños, yendo a comprar a los mercados con esos 24 aviones, 1.200 toneladas de toda la actividad y todo lo que pueden ser respiradores, lo que pueden ser EPIs, es decir, todo el instrumental sanitario necesario. Hemos duplicado las camas de los hospitales en la lucha contra la COVID, hemos triplicado las camas de UCIs y hemos permitido que la actividad comercial sea compatible. Pero además hemos hecho otras medidas, como son, por ejemplo, el proyecto Vigía, que es el de analizar cómo están nuestras aguas residuales para saber en qué punto de incidencia subía el virus. Eso nos permitía perimetrar una serie de zonas, llamadas zonas básicas de salud, y con esas zonas hemos ido luchando contra ese incremento del contagio y, por tanto, de la lucha contra el COVID. Nosotros estamos dispuestos en lo más pronto posible, Luis, a tomar todas aquellas medidas que nos permitan flexibilizar estas medidas restrictivas. Pero lo que sí te puedo garantizar es que la presidenta y el gobierno de la Comunidad de Madrid lo está haciendo con un equipo médico y un equipo epidemiológico en el ámbito sanitario, no como el señor Sánchez, con un equipo de invisibles expertos que nunca hemos sabido dónde están. La presidenta, desde el consejero hasta los directores generales, son expertos en ámbito sanitario, y yo creo que incrementando los test, incrementando el proceso de vacunación, que tenemos una capacidad de 300.000 personas vacunadas en Madrid a través de los centros de atención primaria, de los hospitales, del Wiking, del Wanda. Si todo eso sigue funcionando porque nos llegan las vacunas, no porque el señor Sánchez nos deje otra vez sin vacunas, como ha ocurrido en varias ocasiones, que hemos tenido que parar la vacunación, si eso va en la medida adecuada, yo creo que podremos tomar esas medidas liberalizadoras de los horarios cuanto antes mejor, Luis, pero creo que debemos ser prudentes, que debemos ser responsables y que lo que debemos hacer es compatibilizar los test de antígenos, los test de PCRs, que la gente, garantizar las medidas de seguridad y, desde luego, incrementar la vacunación, que es a lo que el Madrid y la Comunidad de Madrid tiene un plan de vacunación estratégico concreto, pero que nos lo paraliza permanentemente el Gobierno de España, imposibilitando el acceso de las vacunas. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, todavía queda muchísima campaña. Alicia Sánchez Camacho, muchísimas gracias por hacernos un hueco en esta mañana de campaña y muchísima suerte. A vosotros, y desde luego recordarles a los madrileños que nos jugamos mucho, Luis, y que de verdad en esta campaña no solo Madrid, sino que España se juega mucho, se juega realmente la libertad y el ejercicio de nuestros derechos y vivir como estamos viendo en Madrid y no en manos de la izquierda. Muchas gracias. A ti, Luis, muy buenos días.